Hola, hola a todos. Espero que me estén escuchando. Estamos aquí un minutito antes haciendo un live. Ya está empezando a entrar la gente. Saludos, ¿cómo están ustedes? Hola, mi nombre es Mayra Santos Febres. Qué bueno que se está conectando la gente. Saludos, quiero saber si se oye bien, porque ahora estoy en exteriores, estoy haciendo esta transmisión de la red literaria y de reflexión desde Adjuntas, Puerto Rico. Estoy visitando a mi suegra. Qué bueno verte, Sandra. ¿Quiénes están ahí? Están llenando la gente, qué bueno. Bueno, pues ya son las 12 y, y qué bueno que están todos aquí, personas que me están acompañando en estos proyectos virtuales. Y está empezando a llover aquí en Adjuntas, pero está el día soleadito, soleadito. Me vine para acá para coger un poquito de aire fresco y conectar con la naturaleza, que es bien importante para bajar las revoluciones. Qué bueno que están todas estas personas. Saludos a todos ustedes y quería empezar pidiéndoles, por favor, si me pueden ayudar, ya que me están dando el privilegio de escucharme, de compartir esta transmisión con personas que estén en sus redes sociales, con personas que sean de sus contactos y que ustedes crean que les puede interesar el tema que vamos a estar discutiendo hoy, que tiene bastante que ver con las discusiones que se han dado entre el rap, el reggaetón, las la última metida de pata de Cosculluela, creo que se llama así, y los estudios que se han hecho desde los años 90, eh, desde los estudios, perdónenme, desde el estudio que se ha hecho de los años 90 y más del rap en Puerto Rico. Ya yo les fui mostrando en mi página de Facebook un ensayo que se publicó en Metro acerca de la historia del rap y una entrevista que se le hizo a Huelmo Romero Joseph, que es una persona que yo conozco hace mucho tiempo, que ha trabajado el género del rap y del reggaetón, y como él, muchos otros exponentes del rap y del reggaetón, que en Puerto Rico, que por ser evidentemente negros, se marginan dentro de la industria para privilegiar a esta idea, ¿verdad?, de cómo es el rapero puertorriqueño, que es de tez más clara, que habla de una manera en particular, que puede ser una persona que no tiene unas posturas políticas claras, y que simplemente está ahí para amenizar, ¿verdad? Esta idea de que el arte que se hace siempre tiene que ser un arte para la joda, para el relajo, para uno gozársela, ¿verdad? Con unos temas en específico, el tema del amor o de la perra, que eso es bien misógeno, el tema también de la calle, la glorificación de la violencia, de la tiraera, y el tema de, ahí sí, se ha mezclado mucho el rap con la política, de la denuncia del racismo y del abuso policial. En Puerto Rico hay muchos raperos desde los años 90, desde los años 80, que han alzado su voz para criticar la brutalidad policial. Eso ha pasado mucho. Entonces, pues, también ha pasado mucho, como pasó con la salsa también, un blanqueamiento de la salsa, una salubridad de la salsa, en donde pues antes los exponentes eran más evidentemente negros, como el Gran Combo, como Cortijo y su Combo, y luego hemos llegado, hasta Jerry Rivera y otra gente,
Y la música es de todo el mundo, pero precisamente porque es todo el mundo, no se debe excluir a una gente. Pero yo quisiera decirles más o menos cómo vamos a trabajar hoy y quería que me mandaran comentarios, saludos que quieran tener y que quieran dar, preguntas a través del chat. Y ahora hablar un poco de esta cuestión del rap y de la raza, y el reggaetón y la raza. Miren, yo quería dedicarles este programa también a una persona en particular que ya falleció, un psicólogo que hizo trabajos importantísimos sobre la sanación del hombre negro, y fue Benito Massó Jr. En su libro, lo tengo aquí, y está en venta en muchas librerías en Puerto Rico. Apoyen a sus libreros, por favor, para que se vayan levantando. Negro, este color que me queda bonito, autoetnografía y memorias de mis vivencias y proceso de sanación como hombre negro. Este libro es un libro muy importante en donde Benny Massó cuenta su vida aquí en los Estados Unidos y cómo él fue creciendo en su conciencia de lo que era ser un hombre negro, desde la negación hasta la aceptación, y empezar a trabajar con jóvenes negros para que esas construcciones sociales del hombre negro como violento, del hombre negro como de la calle, que no piensa, que no reflexiona, el mujeriego, el autodestructivo que bebe, que se mete drogas, como eso realmente está basado en una historia de negación, en una historia de autoodio, en una historia de micro y macro agresiones que lleva a esa construcción del hombre negro. ¿Y qué pasa? Que luego en la misma industria del reggaetón, las grandes multinacionales, Sony, todas esas grandes multinacionales utilizan a los mismos exponentes del grupo, exponentes de la música, para poder promover ese mismo estereotipo del hombre negro como una persona primitiva, que no piensa, que está todo el tiempo arrebatado, la joda, buscando por ahí gatas y tratándolas mal. O sea que esto no es que es individual, esto es sistemático. Los mismos exponentes del grupo, los mismos exponentes del género se convierten, a veces queriendo, a veces sin querer, a veces por necesidad, a veces por falta de conciencia, se convierten en cómplices y partes del problema. Y todos nosotros lo hemos hecho. Yo también lo he hecho. Es bien difícil ser una persona con cierto lugar público, ¿verdad? Y a veces uno dice cosas o apoya cosas que luego uno dice, espérate, no debía haber hecho esto, ahora tengo más conciencia. O sea que esto es un proceso paulatino. Nadie es no racista 100%. Todos lo hemos sido, los negros, los blancos, los mulatos, todos en Puerto Rico y en el mundo entero hemos estado criados en esta ideología que de alguna manera, a veces a conciencia y a veces sin conciencia, lo vamos apoyando. Una de las cosas que yo quería decir de este texto, Benito Massó, en que yo iba mucho a casa y hablábamos de otros libros que él quiso publicar, pero murió. Él era un lector ávido de Isabel Zenón Cruz, que fue otro de nuestros grandes pensadores de la raza. Yo les quería leer una cita de Isabel Zenón Cruz para que ustedes vean, ¿verdad?, de lo que se trata el libro Narciso descubre su trasero. Dice Isabel Zenón Cruz: sometido a un proceso humillante de enajenación, de criminal extrañamiento de nuestra vida de pueblo, el negro, nuevo Narciso, en vez de buscarse, se rechaza. Porque no halla su belleza por ninguna parte, porque no halla en el espejo distorsionado que le ha organizado el hombre blanco, no encuentra su rostro, sino su trasero. Por eso es que el libro de Isabel Zenón Cruz,
llama bien juguetonamente Narciso descubre su trasero. Nosotros no nos vemos representados ni en la política, ni en las instituciones educacionales, educativas, ni en los libros, ni en el cine. Sobre todo no nos vemos en la publicidad. Ahora solamente ponen un nene negrito a lo último haciendo así, mientras que todo el mundo es blanco. Y eso no es una práctica de inclusión verdadera. Y por eso es que muchos de nosotros no entendemos todavía cuáles son los mecanismos para la racialización y la exclusión. Pues bueno, yo les recomiendo encarecidamente este libro. Está en mi página de Facebook, ¿verdad? De Narciso descubre su trasero. Hola Sandra, hola Marta Cruz, qué bueno. Por favor compartan en todos estos, en sus Facebooks y con sus contactos. Hola Raúl Romero Joseph, el hermano papá de Huelmo, qué bueno que me estás viendo desde Las Vegas. Wilber Rosario, qué bueno. Orville Collazo, Carla Arielis Morales me está viendo desde Brasil. Jan Rivier, que estás de nuevo, gracias por tu apoyo consistente. Rosita Santiago, Salvador Vidal, gracias. María Juliana Villafañe desde Miami, gracias. Rosita Santiago, qué bueno que me están viendo. Alejandro Nieves, mi pirata, saludos desde Adjunta. Marta Cruz me dice que esta es su misa. Qué lindo. Dama Estrada, felicidades Dama, no pude ir a tu cumpleaños los otros días pues estaba con los nenes. Tú sabes que yo siempre te quiero. Nelisa Domínguez, qué bueno. Brenda Giselle, Gustavo Ramos Perales, muchas gracias. Néstor Lebrón, el legendario Mano Santa, como te quiero, ojalá y vuelvas pronto al ruedo, que tú haces un trabajo tan hermoso. Marí Ramos Rosado, la maestra. Marí Ramos fue de las primeras también. Tiene un libro, La mujer en la literatura, la mujer negra en la literatura puertorriqueña. Esa fue la primera que hizo un curso en la Universidad de Puerto Rico acerca de las representaciones de la mujer en la literatura, de la mujer negra en la literatura. Gracias Marí por todo tu trabajo, mil gracias. Pierpaolo Marchetti, tú me estás viendo desde Italia, wow, tanto tiempo. Alfredo Baldovino desde Barranquilla, Colombia, aquí está. El Salís Cardona, Alexandra Pizarro desde Piñones, Puerto Rico, esa mujer es maravillosa. Maruca, hola. Pues bien, ahora sí me dieron pepa. Vamos para encima con esta hermosa discusión del domingo. Lo que yo quería decirles básicamente, hablando de Cosculluela, es que tenemos que entender la historia del rap. La historia del rap es una historia bien hermosa y cómo se da en Puerto Rico y luego cómo muta a la historia del reggaetón. Déjenme contarles la historia. En los años 80, en Puerto Rico, empieza un género que mucha gente se cree que es por exportación nada más, pero que no fue así, porque el rap en Puerto Rico se da desde los raperos que están en todas partes del mundo, incluyendo los raperos puertorriqueños que están en el movimiento de hip hop en los Estados Unidos. Crazy Legs, muchos otros grafiteros y disc jockeys están trabajando desde los 80, desde principios de los 80, en Alphabet City y en los sures del Bronx, trabajando el rap. El rap es, como siempre ha sido para nosotros, como todas las artes siempre han sido para nosotros y nosotras, es el periódico que que nos deja decir y hablar, discutir y denunciar los problemas de nuestras comunidades, ¿verdad? Los artistas, los raperos, los muralistas de graffiti, los pintores de murales callejeros, toda esa gente. William Luis, hola, ¿cómo estás? Todas estas personas lo que hacen con el arte es utilizar esa misma cosa que es el arte para trabajar todo lo que no sale en la prensa. Esos silencios, eso es lo que hace un artista
antes le llamaban comprometido, pero un artista de comunidad. Ese es el movimiento de arte y comunidad, que es el que yo, por lo menos, abogo. No el arte como lujo, sino el arte como comunidad. Hola Gina Reyes, ¿cómo estás? Entonces, una de las cosas que salió durante el rap, que viene del preaching afroamericano, pero se junta también con la larga tradición del griot africano. Los griots africanos son los papás de los trovadores medievales. Hasta allá estamos hablando de una tradición milenaria. Y los griots eran trovadores que andaban con unas grandes, como si fueran unas guitarras hechas de calabash, de higuera, con piel de chivo, y que cantaban las historias de su pueblo. De ahí es que salen los aedas griegos, y de ahí es que salen entonces los trovadores medievales y los trovadores nuestros, los pleneros, que también con esos grandes esos grandes panderos se iban de pueblo en pueblo o en las barras a cantar las canciones. Cortaron Elena, Mamá por ahí viene el obispo, todo ese periódico oral que era importantísimo para nosotros y que sigue siéndolo. Entonces, de ahí, luego en los 80 también hay una conexión bien interesante con el pueblo jamaiquino. El pueblo jamaiquino y su tradición de dancehall. El dancehall, que es el tum, quitum, quintum, quitum, quintum, ese dancehall con esas grandes bocinas. Se hacían unos block party en Jamaica que luego se llevaron al norte de Nueva York o al sur del Bronx, y se hacían unos dancehall donde la gente bailaba. Ahí habían raperos, habían corillos de raperos que se hacían así controversias como nuestra gente de la décima, y de ahí es que sale el rap. Acuérdense, y esto yo lo he dicho muchas veces, buscar un solo origen en nuestras culturas, una sola manifestación, es no entender la manifestación afro y caribe, porque nuestros orígenes son múltiples, siempre lo van a ser por historia. Son afroindígenas, inmigrantes, cafres, europeos, árabes. Somos muchos siempre, demasiado. Y eso es bueno. Entonces, el rap y el reggaetón nacen de esas tres corrientes: Afroamérica, Jamaica y los puertorriqueños, que estaban haciendo trabajos desde el sur del Bronx. Luis Treyes, el gran cronista, me está viendo. Lilian Bert, saludo. Y entonces ese proceso se da allí, y también se da una tradición que empieza con el General en Panamá. Yo no sé algunos de ustedes si se acuerdan del General en Panamá, que empieza a rapear dancehall o reggaetón en español. Y ahí ocurre la gran explosión del rap en español en Puerto Rico. Una de las personas que ha trabajado la historia de este género y que tiene muchos textos y muchos ensayos, yo se la puse también en mi página de Facebook, es Raquel Rivera, que ha estudiado el género por muchos años. Entonces, Tamara Wilbe, ¿cómo estás? Entonces, este proceso, mira, Muloguayí, Yeye, Nono, las nietas de Nono, una de ellas me está viendo, gracias por el apoyo. Sonia, Alexia, ¿cómo estás? No viniste conmigo este domingo para junta, pero el primer chapuzón en el río que me des para ti, mi marida, mi comay. Pues entonces, esta historia es importante tenerla en consideración, porque la gente se cree que el reggaetón es hay mucho prejuicio contra el reggaetón. Y yo creo que han habido exquisitos exponentes de reggaetón, ¿verdad? Está el mismo Huelmo, está Siete. Hay mucha gente que ha hecho trabajo muy hermoso. El gran, ¿verdad? Teo Calderón, que para mí es el filósofo. Está obviamente quien lo empezó todo, chiquitito, se me olvida el nombre. ¿Quién me lo dice? Ay, Dios mío, que yo me lo he encontrado 1000 veces en aviones.
Entonces todo ese proceso se dio desde esta base afro. Y muchas veces yo pienso que parte de el rechazo que se le tiene al reggaetón tiene que ver con un tipo de racismo cultural. Claro, también tiene que ver con esta complejísima conexión que hay entre los exponentes del reggaetón, sobre todo los que no tienen conciencia, y la industria, que quiere criminalizar el género, porque así lo vende mejor. Entonces este señor Cosculluela dice unas cosas que yo creo que deberíamos pensar un poquito. Primero, todo el mundo se lo ha gufiado, ¿verdad? Pues la verdad es que metió la pata, aunque dijo, ay, perdónenme. Pero es importante, hola Libertad, ¿cómo estás? Hola Caru. Narciso describe su trasero y lo descubre también. Entonces una de las cosas más interesantes que pasa con el reggaetón es que este hombre dice que los puertorriqueños prietos no son de África. Bueno, compañero, mira, hay un asunto bien interesante y es que todos los negros lo somos y todos los afrodescendientes también. Y uno no tiene que ser negro para ser afrodescendiente. Si tu abuela es negra, tú eres afrodescendiente. Si tu tío, si tu familia, a veces es que si tus hijos son negros, hay muchas mujeres blancas que tienen hijos negros y esas mujeres se quedan como en el limbo racial porque su familia las rechaza por haberse mezclado con negros, pero los negros, nosotros los negros la vemos a veces como, ¿qué tú haces aquí? Entonces toda ese espacio de rechazo se da. Eso es un tipo de rechazo porque cuando tú te desafilias de lo africano, cuando tú piensas que eso es horrible, que eso hay que dejarlo atrás, que los africanos lo que hacen es darse cantazos y matarse en guerras civiles y todo lo demás, pues entonces una de las cosas que pasa es que tú estás desafiliándote de tu propia raza, de tu propia raigambre cultural y no la conoces y no sabes la majestuosidad y las contribuciones de la cultura afro, no tan solo en África, en los 27 países o más africanos, sino también en la diáspora. Sí, todos nosotros venimos de Madre África. Y es hermoso, eso es hermoso. Hay mucho que estudiar ahí. Todos los afrodescendientes y sobre todo todos los caribeños, por razón no tan solo de raza, sino de cultura. Porque somos, si tú comes bacalaitos y alcapurrias, eso es afro. Si a ti te gusta el caldo santo, si tú comes ollones de cabro con funche, eso viene de África. El agua de coco mezcla con todas las cosas y el aceite de coco, eso es parte de nuestra tradición. Las colores, los fractales, estos fractales que nosotros siempre nos ponemos, los afros, en la ropa, esos prints, eso es afro. Y también es afro una cultura musical que ha arropado el mundo entero, porque el jazz, la salsa, la bomba, la plena, los blues, el reggaetón, el rap, todo eso es africano. Así que Cosculluela, tú vienes de África y tú comes de África. De eso es de lo que tú comes. Respeto. Respeto. Ahora, hay unas maquinaciones de la industria que son importantes también reconocer, y las industrias van a vender lo que sea, te van a vender, van a crear una necesidad para después venderte la solución. Crean la necesidad de que estos niños negros no se vean como Martin Luther King, no se vean en Isabel Ocenón, no se vean en todos los doctores, ingenieros, comerciantes, científicos negros, sino en el thug, en el bichote. Porque ahí hay una manera en que tú convences a la juventud de que esa es su única salida. Y eso es bien importante entenderlo. Así que Cosculluela es parte de este proceso terrible de la criminalización de la negritud y la hipersexualización de las yales, porque así es como funciona el sistema. Y eso es importante que lo tengamos
en mente, pedirle a él que esté consciente de las representaciones, es pedirle, yo pienso a veces, ojalá me esté equivocando, que esperas al horno, porque la industria de reggaetón es así. Yo no sé mucho cómo va la industria del underground en Puerto Rico. Yo me acuerdo en los años 80 y 90, en Canales, en Fajardo, donde se hacían, ¿verdad? Se hacían hasta en cassettes, se hacían raps y reggaetones underground y se vendían en los puntos y se vendía de mano en mano. Yo me acuerdo porque yo hice esa investigación durante los años 80 y a mí me llamó mucho la atención cómo funcionaban los corillos, cómo se hacían los conciertos. Había mucha de esta gente que vivía en situaciones muy precarias y muchos están muertos. Me acuerdo de Falo, me acuerdo de mucha gente. De hecho, había un rapeador que rapeaba en mandarín y en español, de Cagua, un chino puertorriqueño. Entonces, cuando se metió bien duro, ¿verdad? ¿Se acuerdan también que hubo una gran campaña, y eso se habla en el ensayo del Metro, una gran campaña para criminalizar el reggaetón por las líricas, la lírica de utilizar el lenguaje fuerte de la calle, la violencia, etcétera, etcétera, y entonces eso, luego se abrió la Mega, y ahí hubo un espacio que era de noche y que muchas veces te estaba lleno de pitos y de censura, donde tú podías oír la multiplicidad de voces de ese comienzo del reggaetón en Puerto Rico, que luego se convirtió en las voces de 2 o 3. Y muchos otros fueron silenciados. Muchas mujeres también fueron silenciadas. Subió y se quedó Ivy Queen, pero había muchas. Melanie Minet desde New Jersey, fabuloso. Anastasia Baleche, wow, me estás viendo. ¿Dónde tú estás ahora? ¿Sigues en el sur de los Estados Unidos, ahí en Spelman? Ojalá. Estoy loca por ir a Spelman. Entonces, este proceso es importante que lo recordemos para entender también la historia del género y sus utilizaciones, cómo lo han utilizado como otra arma para echar a esa parte combativa, esa parte que critica a la sociedad, que denuncia el police brutality, la brutalidad policial, cómo todo eso se utiliza, se ha callado para que el rap solamente diga una sola cosa: la gata, el amor, no me vengas a decir bebé, o 2 o 3 cositas más. Y entonces toda esa multiplicidad de voces se acalló para decir un solo mensaje. Eso lo hace mucho el mercado. Y es importante, exacto, tu pum pum, mami, mami, no me va a matar tu pum pum, mami, mami. A mí me encanta el reggaetón, es bien cómico. Y además me gusta mucho el tumbe, ¿verdad? El flow que se da ahí y los juegos de palabras, esa cosa maravillosa de las improvisaciones de los juegos de palabras que se dan tanto en la décima como en el rap y en el reggaetón. Entonces yo quería también hablar un poquito más de qué cosas, qué gente están estudiando este género, además de Raquel y de otras personas que han trabajado géneros aledaños. Hay unos libros maravillosos, déjenme ver si yo los consigo. Marian Lavandero, lo tengo por aquí. Ajá, hay un texto que se llama Black Noise, de Tricia Rose, Rap Music and Black Culture in Contemporary America, que explica muy bien cómo los movimientos políticos han siempre estado conectados con los movimientos artísticos para ponerle volumen a ciertas críticas sociales. Lo mismo pasa en la literatura. Entonces, es cierto, ¿verdad?, que cada DJ andaba con un corillo que juntaba, no tan solo, gracias Alejandro por darme ese punto, que no tan solo hacían música, ¿verdad?, ponían pistas, sino que tenían su grupo de bailarines, tenían su grupo también de raperos, tenían también su grupo de gente que hacía murales, ¿verdad?, graffiti, en todas partes donde había
gente negra y que nos conectábamos, ¿verdad?, con otras personas de diferentes grupos marginales. En París, por ejemplo, se conectaban los negros con los norafricanos, ¿verdad?, con la gente del Líbano. Acá en Puerto Rico, los dominicanos, los jamaiquinos, los chinos. Es un texto bien interesante. Entonces, eso es importante que lo tengamos en mente. Otra de las cosas que quería también señalarles, vuelvo a hablar de la historia de la música, hay un espacio dentro de los estudios universitarios que se llama los estudios culturales. Los estudios culturales trabajan la música. Juan Otero Garaviz, por ejemplo, que se conectó muchísimo con Juan Flores, el gran Juan Flores, que también ahora está muerto, que en paz descanse, para trabajar como la música, que es nuestra literatura oral. Nosotros somos más musicales que letrados, pero la música es una gran contribución cultural, y habemos muchos pueblos en el mundo que nuestra literatura más vieja, más antigua, viene de la música. Bueno, toda la del mundo, pero la caribeña sobre todo en estos momentos. Empezó a llover en Adjunta. Entonces, hay que estudiar la música, hay que tomarla con mucha cuidado, mucha atención, porque es parte de nuestros estudios culturales, y pensar en literatura sin pensar en música, sobre todo en el Caribe, yo creo que también es un racismo institucionalizado, pensar que la música no vale, ¿no?, a menos que sea música clásica, y eso no es cierto. Y por último, también quería llamar la atención a las conexiones que han habido desde el rap, el reggaetón, el preaching y la poesía. Por eso es que hoy yo quiero hablar de poesía. Quiero hablar de poesía y las conexiones entre la lírica y la poesía, sobre todo las conexiones que hay entre la lírica de las canciones y la poesía urbana, el spoken word, que ahora está de moda por todas partes, y hay hasta españoles blanquísimos ganándose concursos de spoken word en shows de talento, porque la poesía, que es junto con el cuento corto, son nuestros géneros más fuertes. Siempre tiene y se ha desarrollado muchísimo gracias a las conexiones que hay entre la lírica. Por eso es que lírica se usa para ambas cosas, para la poesía y para la canción. La lírica y la poesía. En Puerto Rico, yo no sé si ustedes se acuerdan, hay una conexión directa entre la poesía, la radio y los declamadores. ¿Se acuerdan de lo que llaman por ahí, verdad, poesía negroide? Que eso no se dice, compañeros, no se dice poesía negroide, se dice poesía negrista. Gracias, Yolanda, por el afroamor. Poesía negrista. Yo no soy negroide, asteroide, humanoide. Uno no dice blancoide. Por ahí anda Yolanda molestando con ese término. Es un término doloroso. Me estás diciendo que yo no soy humana. No se dice negrista. Digo, negroide, se dice negrista. La poesía negrista y nuestros grandes declamadores, ¿verdad? Carmen Colón, este hombre de dorado, Juan Boria, todos esos declamadores que usaban el humor, que usaban el juego de palabras, que hablaban sobre los personajes de barrio, ¿verdad? Hay una conexión directa entre nuestra música y ese tipo de literatura, que es literatura. Entonces, eso se ha desarrollado en todo un tipo de literatura poética, ¿verdad? Que sale específicamente, se dice, transita tanto por la radio, ahora por el video. Bicosí, Alexia Suárez, gracias. Bicosí, el abuelito del rap en Puerto Rico, que a mí me encantan las letras de él y las de Tego. Pues esos liricistas, esas personas maravillosas que hacen unas letras exquisitas, ese mismo arte se ha llevado también a la poesía. En Puerto Rico específicamente, después de los declamadores de literatura negrista, también Carmen Conde, perdón,
Y esa tradición que yo espero que se recupere a través del radio, y se está recuperando en las redes sociales. Muchos poetas están leyendo su poesía y posteándola por Instagram, en páginas de poesía, la de Ana María Fuster, que es buenísima. Todas esos proyectos, ¿ven? Hay una conexión directa entre la oralidad ahora y la tecnología. Y la literatura, que no se queda atrás, y que están trabajando excelentes exponentes de la poesía urbana, como en Puerto Rico. Voy a decir los nombres, apúntenlo, para que los busquen en YouTube, porque están en YouTube, no están ni siquiera en una biblioteca, están en YouTube. Ojalá algún día nosotros tengamos unas bibliotecas digitales donde podamos tener todos esos textos. Mariposa Fernández. Mariposa Fernández tiene unos textos maravillosos. Está Willy Perdomo. Estos dos, los descendientes directos de la gente que se inventó la poesía newyorrican en el Nuyorican Poets Café, allá en Alphabet City, que eran Pedro Pietri, que era Miguel Algarín, que era Sandra Esteves, todas esas personas. Judith, tenemos que hacer una saludo, gracias Judith, nuestra gran periodista cultural. Tenemos que hacer un programa de radio sobre esto. Todo ese movimiento del Nuyorican Poets Café se dio conjuntamente con el movimiento de los Young Lords, de los latinos y afrolatinos que junto con los Black Panthers establecieron movimientos de defensa de los derechos civiles en Estados Unidos, y los puertorriqueños hemos estado ahí desde el día 1. Esto que está pasando ahora en Estados Unidos, nosotros hemos sido parte de eso. Eso no son los prietos por allá de Estados Unidos, como dijo Cosculluela, matándose por allá. Nosotros no hacemos eso. Los prietos de aquí no son africanos. Yo no tengo nada que ver con el racismo. Yo no miro ni para allá. Esa no es la manera de proceder, porque estamos conectados históricamente, culturalmente, racialmente y además familiarmente. Yo no sé ustedes, pero la mitad de mi familia y de mis amigos viven en Estados Unidos y viven en Europa y viven en Latinoamérica. Estamos regados por todas partes. Las naciones son importantes, pero nos dividen mucho más que lo que nos juntan. Entonces, eso, yo no sé, yo no soy muy nacionalista tampoco. Yo con granito de sal. Entonces, una de las cosas importantes también es como Willy Perdomo, Mariposa Fernández, estos herederos del del Nuyorican Café, siguen. Está por ahora está Aura Joan Noel, que se crió aquí. Está también el gran gallego, ¿verdad? José Raúl González, que ha pasado sus vicisitudes, pero que ha hecho una poesía hermosa, ¿verdad? Barrunto y habitante del Lupus. Está Raquel Rivera Salas, que empezó como rapera y que ahora es uno de nuestros poet laureates. Se ganó un premio de eso en Filadelfia con un libro en español. Hay 54 países africanos, gracias Yolanda. No, África no es un solo país. Y ahí hay un montón de etnias y de culturas. Yo me sé unas cuantas, pero son millones. La afro, la bantú, montones. Y nosotros somos bien fractales. De ahí, de esa multiplicidad, de esa salsa, ¿verdad? De ahí es que viene nuestra cultura afro, que es caribeña, es diaspórica, pero que también es de raigambre africana. ¿Qué hora es? Dulce de Coco. Me están hablando de Dulce de Coco, que le acabo de editar su libro de poesías que viene por ahí. ¿Ves? Él es rapero y poeta, y eso es importante. Entonces, es también importante la manera de conectarse con esa poesía y también con una narrativa, unos cuentos que hablan de estas comunidades.
hablé de la poesía, espero haber mencionado todos los nombres importantes del spoken word y de esta cosa declamatoria. Yo tengo una tesis que la poesía de Ángela María Dávila y esas cosas que ella hacía, ¿verdad? Que eran como poesía performance. Tiene mucho que ver con esa raigambre también, y de ahí yo aprendí mucho. Y con Ángela, que fue mi maestra, fue que yo conocí a Pedro Pietri, que yo conocí a Willy Perdomo, que yo conocí a toda la gente del New York Poets Café, que de hecho, de chiquita, a mis 20 años, yo fui y presenté en el New York Poets Café porque era una de mis sueños, ¿verdad? Tato Laviera, con Tato Laviera, yo le abría a Tato Laviera. Para mí fue como abrirle un concierto a Madonna o a qué sé yo, tú sabes, yo estaba feliz. Entonces, eso es importante dentro de la literatura puertorriqueña y que ha hecho aquí con la literatura. Aquí en Puerto Rico con la literatura, esa literatura que viene del preaching, del rap, que viene del reggaetón, que viene del uso del ritmo, ha creado language poets, ha creado poesía urbana. Está mi gran amigo Bonafides Rojas, que viene a cada rato a Puerto Rico a dar talleres. Todo ese movimiento está conectado con el rap y con el reggaetón. Y también ciertas novelas. Yo quería mencionar el domingo pasado habíamos hablado del Bildungsroman, ¿verdad? De Nicolás Amor, de Piritoma, y también les hablé de Abraham González, Spider Town, y su conexión con Junot Díaz y su novela sobre la vida maravillosa de Oscar Wilde, pero se me quedó Ernesto Rodríguez. Ernesto Rodríguez, Changos Fire, Bodega Dreams. Es puertorriqueño ecuatoriano criado en el Bronx. Y ese tipo de novela que trabaja con ese ritmo de rap, también Palomo, ¿verdad? De Pedro Antonio Valdés, se trabaja ese tipo de estética también en la novela. Así que miren, desde el griego africano, allá antes de Cristo, siglo 4 o 5 antes de Cristo, hasta ahora, está la palabra nuestra, la palabra afro, buscando maneras de manifestarse, ya sea en la música, a través de la lírica, en la poesía, a través de la poesía declamada, ¿verdad? Como Juan Boria, como Carmen Conde, etcétera, etcétera. Mirta Silva tenía un programa muy bueno, ella empezó como declamadora, hasta la salsa, el gran Tite Curé, que tiene unas canciones hermosas, también Willy Colón, que tiene unas canciones hermosas, ¿verdad? De estos personajes nuestros populares que son de nuestras comunidades, hasta la poesía urbana y el spoken word, hasta el cuento, hasta la novela. Todo eso. ¿Y por qué? La pregunta es ¿por qué? Pues porque, como bien dice, ¿verdad? Isabel Ocenón Cruz, en los espacios institucionales no hay donde mirarse, así que nosotros tenemos que ser los gestores de nuestros propios espejos, de nuestros propios espacios y de nuestros propios circuitos. El Concilio Antirracista, Colectivo ILE, Étnica, la Cátedra de Afrodescendientes de Yolanda, lo que yo hice con el Festival de la Palabra. O sea, nosotros nos tenemos que gestar nuestros propios espacios para poder crear representaciones de la negritud, de la afrodescendencia, que sean valoradas, que sean valorativas, que no sean despectivas. Porque Sony va a seguir apoyando al rapero medio arrebatado que dice barbaridades. Eso vende. Vende. Pero ¿cómo nosotros cambiamos el discurso? ¿Cómo cambiamos el discurso de lo que es visto mal? Somos criminales, somos primitivos, hay que cuidarse de nosotros, somos vulgares, cafres, ¿verdad? ¿Cómo nosotros cambiamos ese discurso? Sabemos que ese discurso no es cierto. Nadie tiene el copyright de ser criminal o malo. Hay gente negra mala, hay gente negra buenísima, hay gente blanca mala, bruta, pero eso no se dice, ¿no? Entonces ahí es que está la operación
institucional de lo racial, porque esto no es personal, esto no es que me insultaron. Quería decir una última cosa y después quiero que me hagan preguntas si es posible. Estoy aquí pendiente al chat. Gaby Bendiguren, saludos. César Osiris desde San Francisco, saludos. Gracias Mayra Leticia por el privilegio de oírme. Tamara, ¿verdad? Tamara Wilbe Colón dice que tiene referentes del rap afroamericano a Salt Pepper, que yo las adoro, ¿verdad? A Queen Latifah, a Lauryn Hill, que vino a Puerto Rico, a Francesca, a Lisa M. ¿Se acuerdan de Lisa M? Dios mío. En Puerto Rico deberían haber más mujeres raperas que tomen la palabra y que puedan trabajar, ¿verdad? Bien. Aquí Néstor Lebrón está hablando del entourage de Dama Estrada. Dama, tú vas a tener que abrir un canal porque tú tienes más fans que cualquiera. Y Belis Rivera Bonilla, me acuerdo, y Belis, cuando empezamos tú y yo a hacer investigación sobre el rap en la Universidad de Puerto Rico, estaban todos los MCs, que eran los que organizaban con pista a todos los raperos que también se montaban en tarima. Eso es importante. Entonces, estos circuitos alternos son importantes para poder discutir estos temas a profundidad, porque no nos dan otros espacios. Ojalá y algún día aparezca un BTV en Puerto Rico y podamos discutir estos temas para todos los que quieren saber, porque hay muchas personas, vuelvo a decir, que la afrodescendencia no tiene nada que ver con el color de piel. En países que no somos segregacionistas institucionales, que no hemos pasado por esa historia de la segregación, pues el racismo se manifiesta de otra manera. ¿Okay? Bueno, yo quisiera saber si hay alguna pregunta y si no, quiero darle las gracias, ¿verdad? Por estarme oyendo hoy. Hola Josiana, hola Jocelyn, Deborah Hunt me está oyendo, qué maravilloso, ¿verdad? Esas metáforas callejeras, cómo llegan a la literatura, eso es importante y se hace a través de esta manera de crear arte. Bien, pues en mi próxima intervención voy a hablar de género, porque ya está bien de raza, ¿verdad? Creo que tenemos que hablar también de género y de muchas otras cosas. Quiero puntualizar que las culturas afro siempre son culturas inmigrantes. A nosotros nos trajeron en barcos esclavos, nos escapamos los cimarrones y llegamos a muchos lugares, no tan solo a Loíza, a muchos otros pueblos de la isla. Siempre se piensa Loíza como el lugar negro, pero no lo es. Y entonces todos esos procesos hay que pensarlos. Yo vuelvo a decirles, ¿verdad? Consíganse a Benito Mazó, negro, este color que me queda bonito. Si encuentran a Isabel Ocenon Cruz, sería maravilloso que lo releyeran. Él saca del closet a medio mundo. Y a Raquel Rivera, que ha hecho un trabajo excelente acerca del rap en Puerto Rico o del rap en español y el reggaetón también. Y quiero saludar a las personas, otras personas que me están viendo desde afuera. Antonio Pontón Núñez. Dios mío, tengo una ganas de darte un abrazo, Tony. Antonio Pontón, que me está viendo desde Nueva York. A Moisés Agosto, el gran Moisés Agosto, poeta de Polaroid, y de unos cuentos maravillosos, que nos está viendo desde Washington. A Camila Marrero, a Frances Arroyo, que me está viendo desde Arroyo, y a todas las otras personas que se están conectando, por favor, para que sigan buscando espacios para la reflexión. El crecimiento no se da ese sopetón. Uno tiene que meter la pata muchas veces para llegar a conocerse bien y a conocer su cultura, y cosas que hemos dicho a veces que pueden ser erróneas, uno siempre tiene la oportunidad de corregirlas. Así que por eso es que estamos haciendo esto, y por eso es que agradezco el privilegio de todos los domingos en que ustedes sacan un tiempito de su día de descanso para oírme. Gracias mil. Saludos desde Adjuntas, Puerto Rico, y gracias por escucharme. Nos vemos próximamente. ¿Ok? Chao. Besito. Me voy para el río. Nos vemos.